Un paseo para transmitir poder. Un saludo que da ventaja. Un gesto que puede esconder una mentira. El lenguaje corporal puede traicionarnos. Cuando un presidente está bajo presión o un famoso está ante los medios, miden más allá de las palabras. Su lenguaje corporal lo dice todo. Es un porte seguro. Tocarse a uno mismo. Puntos conflictivos. Microexpresiones. En este programa los expertos diseccionarán el cuerpo, la cara y la voz para revelar su significado oculto, sus secretos. Los secretos del lenguaje corporal. En este mundo todo lo que decimos es importante. Dependemos de cada palabra. Pero, ¿estamos recibiendo todo el mensaje? Las investigaciones muestran que solo el 7% de la comunicación humana es a través de palabras. Cuando nos comunicamos con los demás, el 93% es no verbal. Un 93%. Piénsenlo, 93%. Así que es nuestro tono de voz, nuestra postura, las microexpresiones de nuestra cara y algunos gestos que podemos utilizar. Y le damos la máxima importancia a ese 7% de palabras. No deberíamos hacerlo. Más allá de las palabras, existe un mundo fascinante de comunicación no verbal. El mundo secreto del lenguaje corporal. Estamos a punto de ver a nuestros aspirantes a líderes mundiales, nuestras estrellas del deporte. Reexaminaremos a figuras famosas de la historia reciente. Veremos a nuestros famosos con otros ojos. Mostraremos cómo las personas que están en el ojo público intentan controlar el modo en que las percibimos. Y cómo a veces, a pesar de su esfuerzo, aflora la verdad. Whomever it might be, if the truth is told, then my name will be cleared and I can move on with my life. Si se sabe qué buscar. No es lo que se ve, sino lo que no se ve. Y aquí no se ve una reacción airada. Vamos a equiparle con las herramientas necesarias para leer ese delatador lenguaje corporal. Se consigue una mirada a escondidas a lo que está ocurriendo realmente. Si puedes leer el lenguaje corporal, cada momento que pasas con alguien se convierte en valioso y en los negocios puede ser rentable. El lenguaje corporal es crucial. Uno de los primeros indicadores en los que se fijan los que estudian la comunicación no verbal es el movimiento corporal. En esta cumbre de Camp David, el presidente Bush es el anfitrión del presidente ruso Vladimir Putin. Vladimir Putin sabe que el mundo lo está viendo en suelo estadounidense y también sabe que su pueblo lo está mirando, así que debe mostrar fuerza. Aunque aquí ambos líderes están comunicando un fuerte lenguaje corporal. Aquí tenemos a dos poderosos líderes mundiales en una especie de concurso de zancadas, porque cuanto más rápido camines, más fuerte y poderoso eres. Pero no es solo la velocidad la que está emitiendo mensajes. Vladimir Putin y George Bush, dos hombres extraordinariamente poderosos, tienen dos tipos de poder totalmente diferentes, algo que se muestra a través del lenguaje corporal. Vladimir Putin tiene lo que yo llamaría un poder muy animal, un poder de hombre fuerte. Y al caminar mueve los hombros adelante y atrás y hace gestos. Es muy activo. Incluso podría decir que tiene una especie de poder sexy. George Bush, por otro lado, tiene un poder más tradicional, más estadounidense, diría. Hay muy poco movimiento de hombros. Intenta demostrar que está controlado, no hay gasto extra de energía. Percibir el mensaje del lenguaje corporal de estos dos poderosos presidentes es sencillo, pero a menudo el lenguaje corporal es complejo y fácil de malinterpretar.
Aquí el presidente Clinton lleva ante la prensa a los líderes israelí y palestino, Ehud Barak y Yasser Arafat, durante las negociaciones de paz. Todos son sonrisas para las cámaras, pero tras esa fachada de afabilidad existe una fuerte lucha. Clinton explica en tono de broma que no responderán a ninguna pregunta. El lenguaje corporal reveló el porqué. Madre mía. Vaya. Vaya. Es casi una lucha física. Muchos vieron esta aparentemente desenfadada lucha como una señal de que Arafat y Barak se llevaban bien. Recapaciten. Quien pasa primero por la puerta esconde mucho significado. Por supuesto, aquí en Occidente, dejar que alguien pase primero no tiene mucha importancia. Puede que sea hasta educado, pero en Oriente Próximo tiene un gran impacto cultural. El anfitrión, la persona poderosa, dice: yo tengo el control, le ayudaré a pasar, le mostraré el camino. Inmersos en el miedo y la tensión presentes en la mayoría de las negociaciones de Oriente Próximo, de repente el deseo de Arafat y de Barak de no pasar la puerta antes que el otro empieza a tener sentido. Es un típico ejemplo, algo extremo, de cómo el último hombre que atraviesa la puerta es el ganador. Barak se acerca a Yasser Arafat. Arafat le agarra el brazo, se lo gira y le dice que no con el dedo a Barak, quien aprovecha la oportunidad como si se tratara de lucha libre para darle la vuelta, colocarse detrás de Arafat, cogerlo por el brazo y empujarlo literalmente hacia la puerta. Aquí tenemos al miedo y al poder luchando. Puede verse un lenguaje corporal muy fuerte. Arafat y Barak no son los únicos que aprecian la importancia de ser el último hombre en atravesar la puerta. Incluso cuando se encuentran amigos y aliados, sutiles pistas revelan quién es el mandamás. 2003, el primer ministro británico, Tony Blair, recibe al presidente Bush. En este ejemplo concreto, estamos ante el número 10 de Downing Street, y cabe esperar que Tony Blair se muestre muy territorial. Es su territorio, debe ser el anfitrión, debe estar al mando, y debe ser quien atraviese la puerta en último lugar. Y sin embargo, Tony Blair, el primer ministro, acepta que la prioridad la tenga el presidente. Así que Bush dice: se acabaron las fotos. Le hace un gesto con la cabeza y empiezan a entrar. El presidente dirige la coreografía. Atraviesa la puerta el último, utiliza su mano izquierda y dirige a Blair hacia adelante, no empujándole, sino ayudándole a entrar, mostrando que Bush está al mando. Al entrar, el presidente, que está al mando y quiere dejar claro que lo está, no solo muestra el símbolo de posesión colocando la mano sobre la espalda de Tony Blair, sino que después hace un gesto más de dominación. Le da 3 palmaditas para hacerle saber que es un buen chico y que George W. Bush es el jefe. Una palmadita en la espalda es un modo de demostrar poder. Otra es ganar la mejor posición, literalmente. Cuando se encuentran dos líderes mundiales hábiles en el lenguaje corporal, saben que hay un momento de éxito seguro para demostrar la dominación. La foto del apretón de manos. Fíjese en la parte izquierda de la foto. Siempre quieren estar en ese lado de la foto. Verá por qué. Si estrecho la mano aquí, ¿qué pasa? Que estoy en la parte de detrás. Mi palma está debajo. Y es una posición muy vulnerable. Si lo hago aquí y coloco mi brazo sobre la otra persona, ¿quién tiene la mejor posición? La tengo yo. Cuando alguien se acerca a dar la mano, hay que dar un apretón sólido. Debe ser recto y firme. Janine Driver da clases de lenguaje corporal. Ella cree que el impacto visual de los apretones de mano importantes empezó en 1970, cuando Elvis Presley pagó por una visita al presidente Nixon en la Casa Blanca.
Aquí tenemos la foto de Nixon dándole la mano a Elvis Presley. Nixon tiene la mejor posición. De ahí viene la expresión, tengo la mejor posición. Y ahora que la gente sabe esto, podemos ver cómo en política buscan la posición cuando llega el momento de la foto. En esta cumbre de 2006, con Vladimir Putin de anfitrión, el líder ruso estuvo alerta para el saludo. Se colocó estratégicamente de forma que al venirle los invitados de frente tenía la posición dominante. Salían del coche hacia allí, llegaban hasta él, las cámaras estaban aquí. En todas las fotos, ¿quién tenía la mejor posición? Putin. Entonces llegó Tony Blair. Vemos que Tony Blair se apropia de las manos de Vladimir Putin. Es el clásico gesto de coger a alguien del codo para mostrar quién es el líder. Un tanto para Blair. El siguiente es el presidente Bush. Cuando llega George Bush, se acerca y se da cuenta de que está en el lado incorrecto de la foto. Así que cuando se acerca para darle la mano, se abalanza inmediatamente sobre Putin. Así, en lugar de darle la mano y dejar que Putin le coja el brazo, George Bush coloca el hombro pegado al de Putin para que el brazo izquierdo de Putin no tenga modo de coger el brazo derecho de Bush. Después, en cuanto Bush se gira, le da una palmadita en la espalda a Putin. De hecho, le da un pequeño empujoncito. Y Putin, para asegurarse de que no le supere, saca el brazo derecho y le da a Bush otra palmadita. Llamémoslo un empate. Incluso sentados, el cuerpo de los líderes mundiales puede hablar mucho. Veamos una clase magistral de Roosevelt. With President Roosevelt presiding, the historic conference began. Febrero de 1945. Franklin D. Roosevelt, Joseph Stalin y Winston Churchill se reúnen en la conferencia de Yalta. The Big Three, surrounded by the chiefs of staff, with their staffs and civilian officials, posed for the cameras in the patio of Lavatia Palace. Los aliados han colaborado durante 3 años, pero entonces, con el fin de la guerra a la vista, Roosevelt sabía que todo eso iba a cambiar. Vemos a 3 hombres poderosos, todos queriendo dominar. Visualmente, Roosevelt está en el centro y siempre parece que la figura central es la más importante. Incluso cuando habla con Stalin, se gira hacia el otro lado y Stalin tiene que inclinarse. Parece que Stalin sigue a Roosevelt. Él es el líder de los otros dos. Por su parte, el lenguaje corporal de Churchill transmite el estatus menguante de Gran Bretaña. No parece que Churchill sea un participante en pie de igualdad. No solo por su postura encorvada, sino porque Roosevelt apenas le habla, y Stalin solo se ha dirigido a él para estrecharle la mano. Churchill tiene los 2 codos hacia afuera, porque está sujetando su sombrero entre las rodillas para cubrir sus partes íntimas. Parece vulnerable en esta situación. Podemos ver cómo cada uno de estos hombres, casi dueño en sus países, interactúan con los otros y cuál es su relación en la escena mundial. Ladies and gentlemen, the President of the United States. El lenguaje corporal de un político puede traicionarle fácilmente, sobre todo cuando está bajo presión. Ladies and gentlemen, I welcome this opportunity tonight to meet with the managing editors of the nation's newspapers. I will not have an... Es la noche del 13 de noviembre de 1973. Watergate está en su apogeo. El presidente Nixon celebra una conferencia de prensa con los directores de los periódicos de la nación, televisada en directo. Su lenguaje corporal lo dice todo. Nixon sabía que no iba a ser una noche fácil. Para. Justo ahí vemos a Nixon de pie, con las manos detrás de la espalda, indicando que no tiene nada que ocultar, que está tranquilo. Sin embargo, se está agarrando la muñeca detrás de la espalda y se está frotando así. Es el gesto de tocarse a uno mismo. Está diciendo, vale, vamos allá, puedo hacerlo. Sus palabras son combativas, pero su lenguaje corporal revela ansiedad. When all you earned was $800,000 as president. Well, I
should point out, I wasn't a pauper when I became president. I wasn't very rich, as presidents go. Se puede ver en su cuerpo cómo intenta defenderse de los periodistas que están actuando como una manada de lobos. Se agarra al atril como si fueran a atacarle. En este caso, Nixon está intentando protegerse de algunas preguntas inquisitivas. Because people have got to know whether or not their president's a crook. Well, I'm not a crook. I've earned everything I've got. Dice, yo no soy un sinvergüenza. E inmediatamente se retira. Su cuerpo se aleja un poco. Es algo muy claro. Cuando alguien hace una afirmación rotunda, y se echa hacia atrás inmediatamente, sabemos que piensa que no ha dicho la verdad, sabe que no la ha dicho, y escapa de esa mentira. Además, Nixon cruza los brazos. Justo después, cruza rápidamente los brazos. Es como para protegerse. Dios mío, he dicho algo. Justo ahí está negando con la cabeza. Una y otra vez a lo largo de todo el intercambio. Boom, ahí está. Nixon manifiesta un lenguaje corporal a la defensiva. Para, mirad eso. Cada persona tiene un lenguaje corporal distinto. Cada uno tiene sus peculiaridades. Para desvelar los secretos del lenguaje corporal, los expertos se basan en un proceso analítico llamado la norma. A la hora de descifrar el lenguaje corporal, la norma es crucial. Al leer el lenguaje corporal, se busca lo que es normal en esa situación y lo que es normal para esa persona concreta. Utilizando la cobertura total de políticos y famosos, los expertos obtienen una plantilla de lo que es normal para esa persona. Viendo lo que hacen cuando no están bajo presión y lo que hace esa persona al plantearle preguntas normales sobre su vida, se obtiene una norma. Pero incluso sin esa norma, los expertos pueden leer el lenguaje corporal de alguien con precisión. Si no se sabe lo que es normal para esa persona, se vuelve al contexto y se piensa qué sería normal en esa situación. Por eso, si me piden que me fije en un sospechoso de un crimen, pienso, ¿cuál sería la respuesta normal de un marido cuya esposa ha desaparecido? ¿Cuál sería la respuesta normal de unos padres si su hijo ha desaparecido? ¿Y cuánto se aleja ese comportamiento de lo normal? Cuando el lenguaje corporal de alguien se sale de la norma, puede ser una señal de que no todo va bien. Britney Spears es un caso perfecto de estudio del lenguaje corporal debido a su relación de amor-odio con la exposición mediática de su vida. Aquí Spears está en el modo odio. A la hora de protegernos cuando tenemos problemas, lo primero que hacemos, sobre todo si eres una persona famosa, es cubrirnos los ojos. Si la gente puede verte los ojos, puede verte el alma. Por eso se pone gafas oscuras, sea de día o de noche, da igual, ella se las pone. Estas señales de angustia contrastan mucho con la Britney de hace unos años. Todo era espontáneo y relajado, y en plan, miradme. Ahora está perdida. Y el lenguaje corporal demuestra esa falta de control sobre sí misma. Su lenguaje corporal es muy defensivo y solía ser muy acogedor. Se está cerrando y parece muy nerviosa, cuando antes le gustaba ser el centro de atención. Bajo este intenso escrutinio, el lenguaje corporal de un famoso necesita una orientación. Solo podemos suponer el tipo de preparación o consejos que recibe una persona en su posición, pero estoy seguro de que la aconsejan permanentemente. No está sola. Tiene a Paris Hilton. Pocas veces se queda en casa por la noche. Así que, ¿cómo se comportará al salir de la cárcel? Cuando Paris Hilton salió de la cárcel y apareció en la noche, sabía que el mundo la estaba mirando.
Ella sabe, o al menos le han dicho, que tiene que demostrar que ha aprendido la lección. Después de todo, ha estado en la cárcel. Así que no puede salir en plan juguetona, subirse a una mesa y ponerse a bailar, porque este momento no justifica tal comportamiento. Su lenguaje corporal ha sido planeado cuidadosamente con antelación. Al caminar se endereza un poquito porque sabe que está en el aire. Hace un gesto muy poco común. Una especie de pose remilgada en la que entrecruza los dedos y los coloca delante como una buena chica. Nunca la había visto hacer ese gesto en ninguna otra situación. Igual que algunas personas llegan elegantemente tarde, ella dejó la prisión elegantemente castigada. La calculada actuación de niña pequeña de Paris Hilton fue su modo de afrontar el inevitable revuelo mediático para cubrir su salida de la cárcel. Los políticos, como los famosos, siempre son el centro de la atención pública. Pero uno de los líderes mundiales tiene un modo singular de usar el lenguaje corporal para escapar de cualquier situación, por embarazosa que sea. George Bush. Ocurre con Bush, sin importar que diga algo mal o que cometa algún error tonto. Lo que pasa es que se convierte en un niño. Se convierte en un niño de 6 años en plan, vaya, me he equivocado. Se encoge de hombros e incluso te mira a los ojos y te dice, he intentado salir por aquí, pero no se abre. Es simpático. Es ese gesto juguetón simpático que si lo hiciera tu hijo de 5 años, querrías pellizcarle los mofletes. Pero es el presidente de los Estados Unidos. El lenguaje corporal del presidente Bush revela su recuperación de sus propios errores. There's an old saying in Tennessee, I know it's in Texas, probably in Tennessee, that says, fool me once, shame on you. Fool me, can't get fooled again. Es un ejemplo precioso de George W. Bush totalmente perdido en medio de lo que está diciendo. Hace una pausa muy larga. Sabe que lo siguiente es ¡qué vergüenza! Pero también sabe que está totalmente perdido en la siguiente frase. No tiene ni idea de a dónde va. Y lo podemos ver porque tras la primera frase agacha un poco la cabeza como si fueran a tirarle tomates o fruta podrida. Fool me, can't get fooled again. Si me tomas el pelo una vez, qué vergüenza. Y después cita erróneamente la canción de Who, Won't Get Fooled Again. Después hay una larga pausa, evaluando si ha hecho un absoluto ridículo. Después, continúa como si nada. We've got to understand the nature of the regime we're dealing with. El lenguaje corporal importa. Y si quiere ser presidente de los Estados Unidos, es vital. The facts are that he has said in the last week that he really liked the ideas of the Republicans over the last 10 to 15 years. Políticos como Hillary Clinton y Barack Obama saben que las palabras son solo parte de su mensaje. A los votantes también les influye la imagen que ofrecen. ¿Cuándo cayeron en la cuenta los políticos de que el lenguaje corporal era tan poderoso? 1960. Campaña para la presidencia del vicepresidente Richard Nixon y el senador John Fitzgerald Kennedy. Esas elecciones serían un punto decisivo en la relación entre los políticos y el lenguaje corporal. Hasta el llamado Gran Debate, que fue el debate entre Nixon y Kennedy, el primer debate televisado, los candidatos no empezaron a darse cuenta de que tenían que centrarse en su imagen visual no verbal. Senator Kennedy, the things that Senator Kennedy has said, many of us can agree with. Los candidatos se enfrentaron ante una audiencia televisiva de 70 millones de personas. Nixon parecía menos seguro ante las cámaras que Kennedy. Mr. Nixon, would you like to comment on that statement?
Nixon acababa de salir del hospital tras recibir tratamiento por una rodilla herida y rechazó el maquillaje al llegar al estudio. Era un hombre muy varonil, no quería maquillaje. Kennedy pidió que se lo pusieran, que le maquillaran, pero ya era atractivo. Nixon sudaba bajo los focos. Las comparaciones con un Kennedy bronceado y en forma no eran favorables. En las encuestas hechas tras el debate, según la audiencia de la radio, que solo lo escuchó, Nixon ganaba por mucho. Pero entre la gente que vio el debate, Kennedy ganaba abrumadoramente. De repente los políticos se dieron cuenta de que tenían que ser conscientes de su imagen visual. Casi 50 años después, los candidatos a la presidencia reciben una exhaustiva cobertura mediática. Los votantes observan cada movimiento. Bajo tal escrutinio, la gestión de su imagen es una labor para profesionales. Se trata de un juego de imagen contra objetivos, y el objetivo es ganar el voto. Por supuesto, el lenguaje corporal es una parte importante de esa imagen. Por ello, muchos políticos contratan a expertos como Mark Jeffries. A menudo, cuando se trabaja con un político o con alguien que intenta crear una imagen, se le pregunta ¿a qué personaje público admira? Y si es un hombre, en este momento sería alguien como George Clooney, por ejemplo, porque encarna el estilo, el encanto y el carisma. Y sin embargo, no es ni muy joven ni muy mayor. Es una especie de modelo ideal. Los actores muy formados, como Clooney, suelen mostrar un buen lenguaje corporal en público. Eso los coloca por delante de los políticos, a quienes hay que enseñar cómo andar, dónde mirar y hasta cómo sonreír. ¿Es posible detectar señales de una preparación en lenguaje corporal en un político? This is Hillary Clinton. I want to thank you for letting me speak with you about an issue that is central to our Esta es Hillary Clinton en 1993. El lenguaje corporal general es dulce, femenino. No soy la presidenta, soy la esposa del presidente. En aquella época, el lenguaje corporal de Hillary era muy comedido. Levántate, tonta. Así, muy bien. Entra algo encorvada, que es lo que se hace cuando te sientes algo amenazado. Cuando no te sientes amenazado y te sientes muy seguro, caminas erguido y sacas el pecho. Avancemos 15 años, desde Hillary primera dama, pasando por senadora, hasta candidata a la nominación demócrata para la presidencia. ¿Cuánto ha cambiado su lenguaje corporal? Ha habido un cambio muy interesante y espectacular de la Hillary anterior a la que llamo Hillary Light. Ha habido una gran transformación en su lenguaje corporal y en cómo se acerca a la gente. The kind of comeback that New Hampshire has just given me. Lo que hace aquí es abrazar el aplauso, acercarse a él. Casi quiere abrazar a la gente por el ruido que están haciendo, por la respuesta que le dan. ¿Qué gestos delatan la existencia de un preparador? Se puede ver cuando han preparado a una persona, cuando sus gestos no parecen naturales, cuando el ritmo decae ligeramente, cuando puedes decir, estoy pensando, y después, estoy mostrando. Parece que Hillary piense siempre antes de mostrar algo. Mark Jeffries también ha detectado indicios de preparación en la nueva y mejorada Hillary. Cuando preparas a un político, tienes que crear la ilusión de que es muy querido. Cuando aparecen en el escenario y el público les aplaude, tienen que seguir creando esa imagen, pensar que hay gente ahí que conocen personalmente y a la que tienen ganas de ver. Lo que hacen los políticos es apuntar al público. Es la única vez que pueden usar el dedo porque están diciendo gracias por venir, aunque por supuesto no haya nadie conocido entre el público. Y los que se encuentran allí pueden pensar, ¿me señala a mí? ¿Hay alguien más? Pero todo es un juego, porque cuando lo ves en la televisión piensas, vaya, sí que conoce a gente. Ahora los políticos saben que tienen que prestar atención al 93% de la comunicación que no es verbal.
Pero ¿qué papel tiene el lenguaje corporal en la vida diaria? ¿Un buen lenguaje corporal nos ayudaría a cerrar un trato? Para descubrirlo, hemos contratado a 2 mujeres que fingirán querer comprar un coche. Nuestras supuestas compradoras, Jackie y Casey, llevan cámaras ocultas para que nuestros expertos puedan ver al vendedor en acción. La primera parada es un concesionario de BMW donde la recibe Cory, uno de los vendedores. Fíjense en cómo se arregla la corbata. Se está acicalando. Debe haber visto que hay 2 chicas guapas esperando. Jackie, nice to meet you. Hi, this is Casey. Hi, Casey. Nice to meet you both. I wanted to come and take a look at something in the 3 Series, if you have something available. Certainly. Un apretón rápido, pero estaba sonriendo, lo que es muy auténtico. Vale, fíjense en cómo se acerca. El vendedor se acerca a las 2 mujeres. Tiene una enorme sonrisa, que es lo que necesita. Y también tiene la cabeza algo inclinada hacia adelante, algo muy importante para manifestar su misión, muy útil para un vendedor. Cory, el vendedor, ha empezado bien. Parece que se ha puesto un abrigo y que ha cogido un paraguas. Va a sacar a las chicas fuera. Este hombre quiere hacer la venta. Y parece que les va a dar a Jackie y a Casey un paseo de prueba. I'm looking more at the sedan, I think. I'm not looking for anything particularly fast necessarily. This is a big moment. Thank you. You're welcome. Here's the key. Okay. Miren, no se entretiene. Este chico es de primera, buena postura. Ha saltado un poco al entrar en el coche. Y se marchan. Creo que el lenguaje corporal del vendedor está siendo casi perfecto. Cory ha conseguido una buena nota de nuestros expertos, pero ¿impresionó también a nuestras compradoras con su actuación? What do you think of Cory's first impression? I thought he was very friendly, really sweet, real, like, easy to talk to, down-to-earth kind of guy. Do you think his body language would have helped or hurt an actual sale with you guys? Personally, I think it would have helped. It would have helped. His body language in with his personality. A la mañana siguiente se dirigen a un concesionario Toyota. Esta vez habrá una cámara oculta más en las gafas de sol de Jackie. This is Jackie. Hi, Jackie. This is Jerry. Jerry, hi, Jackie. Nice to meet you. So, ¿Qué tal lo hará Jerry comparado con Cory? Fíjense en la posición de Jerry, en lo que hace con sus pulgares. Está frotándose las manos. Es el llamado gesto de tocarse uno mismo. Ese gesto de Jerry es parecido al de Richard Nixon durante las investigaciones del Watergate. Es un gesto de comodidad y significa que de algún modo se siente incómodo. El lenguaje corporal no se puede considerar aisladamente. Suele amplificar lo que estás diciendo. Sin embargo, aquí, el hombre se está moviendo con calma, se está asegurando, pero no ante ellas. De hecho, se está autoconvenciendo. Both cars come with a built-in remote. It's built into the key fob. Okay. So that you don't have to have a separate piece. He ahí el problema. Está mirando hacia abajo. No las mira a los ojos cuando les habla. Aquí hay una desconexión. Al quedarse de pie es como si dijera, soy más importante que vosotras. Al menos debería agacharse un poco, doblando las rodillas. Dentro del coche, Jerry les muestra las características. Pero, ¿su lenguaje corporal está ayudando a convencer a un cliente potencial? La gente compra sin basarse en el producto, ni siquiera basándose en los datos del producto. Al final compran basándose en la impresión que les causa el vendedor. ¿Qué piensan Casey y Jackie de Jerry? He seemed a little distant to me in general, even when we were, I mean, it got better as it went on in time, but there was definitely some distance there throughout the sale. Comparando sus experiencias, les preguntamos a qué vendedor le comprarían el coche. Oh, Cory, definitely. Yeah. Definitely. Yeah. Why? And look at your genuine smiles pop up, by the way. Because he has a genuine smile. I mean, like you said, he has the confidence about him, and he was sure, but it wasn't overconfidence. It was just natural. He just had it. Uno de los maestros reconocidos del lenguaje corporal es el expresidente Bill Clinton.
Bill Clinton es genial estableciendo comunicación, uno de los mejores. En esta reunión televisada en San Diego en 1993, Clinton desplegó sus habilidades. My own belief is that we do need more jobs and that we do need jobs tied to continuing education and training. Bill Clinton posee todos los factores carismáticos clásicos: simpatía, poder y atractivo. Es motivador porque es muy abierto. Nos está hablando totalmente de cara, diciendo, no tengo nada que esconder, estamos juntos, somos iguales, y conecta. Todo orador que hable formalmente habla con el corazón. Clinton habla con el corazón. Los gestos de Clinton emiten su mensaje a todo tipo de audiencia. We do not need to build a bridge to the past. We need to build a bridge to the future, and that is what I commit to you to do. Gesticula siguiendo el ritmo. Algo muy expresivo. Para saber si alguien está siendo auténtico y honesto, tienes que asegurarte de que hace el gesto un segundo antes de decirlo. Lo sientes, lo muestras y después lo dices. Hace el gesto justo antes de decirlo. La verdadera prueba de un maestro en el lenguaje corporal es cómo afronta una situación difícil. My question is, can you name one country that has ever taxed and spent itself back into prosperity? Thank you. Mr. President. The answer to your question is I can't. Ven, lo voy a parar aquí porque se ve claramente que no le ha hecho ninguna gracia a la pregunta. Y se ve muy rápidamente y durante muy poco tiempo que no tiene ninguna respuesta. Hace un gesto con la boca como... Mr. President. The answer to your question is I can't, but you can't fairly characterize my program as that. I have cut more spending than my predecessor did. Recupera la compostura rápidamente. Es una característica de Bill Clinton. Tiene esa capacidad para recuperar la compostura. Como Bill Clinton, Tony Blair tiene reputación de buena compostura en público. Pero no siempre de modo natural. Blair, su mujer Sherry y sus hijos están posando para las cámaras el día que se convirtió en primer ministro británico. Y llegó el momento que todo el mundo estaba esperando. A las parejas políticas se les enseña que deben mostrar algo de amor de vez en cuando, así demuestran que son personas normales. La multitud está aplaudiendo, y él pone su brazo alrededor de Sherry, como si fuera a darle un abrazo. Entonces Sherry, recordando las clases, decide darle un beso. Él la coge y coloca su mano justo delante de ella para que no pueda besarle. Prácticamente la bloquea con la mano, como si le dijera, no, ahora no, cariño. Y ella hace una especie de caricia de gato sobre su pecho. Justo en ese momento, él se da cuenta de que se ha equivocado, que se suponía que él tenía que besarla. Pero ya es muy tarde, porque todo el mundo ha visto el esfuerzo y se oyen algunos abucheos de la multitud. Después se da cuenta del error y la besa en el pelo. Todo resultó embarazoso. Los políticos novatos no son los únicos que se delatan. Hasta los expertos pueden estar expuestos. Veamos esta aparición promocional en 2005 de los actores Angelina Jolie y el recientemente separado Brad Pitt. En el estreno de Señor y Señora Smith, el lenguaje corporal de Angelina Jolie y Brad Pitt me decía a gritos que ahí había algo más. La prensa había especulado sobre si Pitt y Jolie tenían un romance secreto. Antes de la proyección, Brad Pitt dijo un par de cosas bonitas y Angelina Jolie fue como la princesa Diana, ya saben. Echó la mirada hacia abajo, luego miró a Brad Pitt y volvió a mirar abajo como, jiji, cuidado conmigo. Es una técnica de flirteo enorme. Para mí, ese fue el momento crucial. Supe que ahí había algo más.
En lugar de ser simplemente colegas, ¿por qué estaba flirteando así aquella señorita? Poco después, Pete y Jolie se convirtieron en pareja oficial. El presidente Clinton tuvo un problema más serio cuando empezaron a circular los rumores de su relación personal con Mónica Lewinsky. Decidió desmentirlo públicamente. Sus palabras fueron claras como el agua. Clinton se dirigía a la audiencia televisiva y a los reporteros en la Casa Blanca. Pero su confiado lenguaje corporal, normalmente seguro, no transmitía un mensaje sólido. Para demostrar que se es íntegro, la cara, la cabeza, los gestos y el cuerpo tienen que estar alineados. En este caso, él está haciendo gestos en una dirección y mirando en otra dirección. Está señalando hacia aquí, pero mira hacia allá. No tiene sentido. ¿Por qué existe esa incongruencia? Debió ser: Estados Unidos, quiero deciros algo. No, Estados Unidos, quiero deciros algo. Ahora fíjense cómo se mueve la cabeza del presidente. Nunca, 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 ni una sola vez. Vemos cómo la cabeza está negando, pero no vemos que lo haga cuando dice: no he tenido relaciones sexuales con esa mujer. Así que, aunque intenta controlar su lenguaje corporal, aflora la verdad. Los secretos del lenguaje corporal. Ese coche lleva las lunas tintadas. En la calle, saber leer el lenguaje corporal con precisión puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Durante una patrulla típica, estos policías evalúan constantemente a la gente basándose en sus gestos y sus expresiones faciales. Ahora mismo veo a una persona en el coche. En mi carrera, lo primero que hago siempre es mirar a la gente a los ojos. Porque los ojos no mienten. Puedes meterte las manos en los bolsillos. Puedes sentarte en una silla. Pero los ojos no mienten. Aprender a leer el lenguaje corporal con precisión es una lección importante en la formación de un policía. Cómo os sentáis, cómo os vestís, cómo habláis, me dice quiénes sois. Ya seáis un lobo o una oveja. El exoficial de inteligencia del Cuerpo de Marines, Frank Marsh, se encuentra ante un público de agentes de la autoridad de todo el estado de Nueva Jersey. En el mundo occidental, ¿qué pasa cuando un hombre se te acerca así? ¿Qué va a pasar? ¿Que vamos a pelear? En Oriente Próximo es así como hablan. Y también discuten así. De hecho, los marines se metieron en problemas porque los árabes se les acercaban mucho. Entonces les pegaban y caían al suelo. Y cuando los árabes se levantaban, les preguntaban: ¿por qué me ha pegado? Porque te has pegado a mi cara. Y para nosotros, si te acercas tanto a la cara de un hombre, le estás retando a una pelea. Así que tened cuidado con el lenguaje corporal de las personas. Los agentes Jones y Rucci están de patrulla en Mount Vernon, al norte de la ciudad de Nueva York. Han parado a una mujer que se ha saltado un semáforo en rojo. Cuando Rucci llegue al coche, tiene que estar atento al lenguaje corporal de la conductora. Si está nerviosa, si no puede dar una respuesta directa a una pregunta, si le tiemblan las manos, si está mirando constantemente por el retrovisor. Así el agente Rucci se siente muy cómodo con la parada. Los policías han aprendido a través de amargas experiencias que si no mantienen su antena del lenguaje corporal a punto, las cosas pueden salir muy mal.
El exsargento del Departamento de la Policía de Nueva York, Lou Sabelli, se dedica ahora a preparar a los agentes para reconocer indicadores claves del lenguaje corporal. Utiliza un vídeo de un incidente de 1998 grabado por una cámara en el salpicadero para mostrar el peligro de no estar atentos a las señales del cuerpo. Aquí vemos a un ayudante del sheriff de Georgia que ha parado un vehículo debido a una infracción de tráfico. En cuanto le hace detenerse, hay varios indicadores que nos dicen que no va a ser una buena parada. El ayudante del sheriff estaba solo. Aquí vemos cómo para el vehículo. Y entonces el conductor abre la puerta, lo que nos dice que o va a atacar a la gente o está escondiendo algo en el coche y está intentando apartarse del vehículo. Todo el mundo sabe que si un policía te para, debes quedarte en el coche. Pero el conductor sale del vehículo, señal de alarma número 1. Aquí el agente le dice que vuelva al vehículo y él duda. No está listo para hacerlo porque no quiere seguir la orden. Tiene un plan en su cabeza. Otro de los indicadores del lenguaje corporal de que piensa hacerle algo al policía. Sale del coche, se cierra el abrigo, lo que demuestra que está nervioso por algo y después mete las manos en los bolsillos. Eso nos dice un par de cosas. O está nervioso por lo que va a pasar y se va a poner agresivo, o puede tener algo en los bolsillos. Señal de alarma número 2. El conductor está fuera de su coche y ha metido las manos en los bolsillos. Las dos acciones son indicadoras de un peligro potencial. Ahora, el ayudante del sheriff sale de su coche patrulla para hablar con el conductor. Se pone a bailar para intimidar a la gente, como diciendo, no tengo por qué escucharte, no tengo por qué hacerte caso, no tienes autoridad sobre mí. Y justo antes de terminar su numerito de baile podemos ver cómo da una palmada. ¿Una palmada? Una palmada es uno de los últimos indicadores de que una persona va a pelear. Es como si lo hiciera para que la sangre fluya y después ataca. Y eso fue lo que hizo. Se produce un enfrentamiento fuera de cámara, y antes de que el agente pueda pararle, el conductor vuelve a su vehículo. Parece que está buscando algo. Ahora el conductor tiene una pistola. La situación está fuera de control. Hay disparos y el agente muere. Este horrible incidente es uno de los muchos ejemplos que Sabelli usa para enseñar a leer el lenguaje corporal. Para los policías es muy importante leer el lenguaje corporal porque si puedes reconocer una amenaza o que estás en peligro, entonces puedes contrarrestar esa amenaza. Yo creo que lo más importante que hay que enseñarles a los policías, antes de la defensa personal o las tácticas con armas de fuego, es a entender cuándo están amenazados. En las calles, un policía puede utilizar el lenguaje corporal más sutil para percibir una posible conducta delictiva o criminal. Hay muchas maneras de ocultar una pistola. La más común es ladeándose. Lo que hacen cuando saben que hay policías a un lado es echar el cuerpo rápidamente hacia el otro lado para ocultar el bulto a los agentes. Otra manera de ocultar el arma es estirándote el jersey o la chaqueta. Si haces que ceda un poco por encima de la pistola, consigues que no se vea. Por último, si quiero coger la pistola, lo primero que hago es mover el pulgar para tener el borde del jersey a mano. Si se fijan en mi mano, lo primero que sube es el pulgar. Voy a subirlo e intentar coger el arma. Lo hago porque sé que el pulgar tiene que despejar el arma antes de que la saque. Ladear, estirar y el movimiento del pulgar. Todas señales potencialmente amenazadoras para los que pueden verlas. Para los policías hay situaciones en las que el lenguaje corporal debe evaluarse en una fracción de segundo. Cuando Sabelli era un policía de Nueva York, trabajaba en narcóticos con el agente Paul Rossi. Nuestro equipo hacía compras simuladas y así localizábamos la ubicación de la droga. Un día descubrimos esta ubicación e hicimos lo que se conoce como compra y redada. Nuestro agente tenía que hacer una compra y después nosotros entraríamos y cogeríamos al traficante. Pero en aquella ocasión el traficante echó a correr hacia esta esquina. Nosotros estábamos ahí, llegamos volando por esa esquina y vinimos hasta aquí. Le vimos correr hacia allí, vimos su espalda de lejos y después volamos hasta ahí.
Saltamos del coche y llegamos hasta aquí. Eso es, saltamos del coche y el traficante estaba ahí. Estábamos familiarizados con el barrio, salimos volando del coche, le vimos llegar, entró y ¿qué es lo que viste, Lou? Vimos su espalda atravesando la puerta. Entró aquí y nosotros detrás de él. Nos encontramos cara a cara con él aquí y cuando llegamos la pistola ya estaba afuera. Había un hombre detrás del mostrador con una pistola apuntando directamente hacia ellos. Yo hice así, intenté esconderme detrás de algo. Lou estaba en ese lado. Lou y Paul estaban a punto de disparar. Baje la pistola. Y mientras Lou iba acercándose. Había algo en aquel tipo que nos decía que no era un peligro para nosotros. El modo en que actuaba, cómo cogía la pistola, lo que nos indicaba su cuerpo, sus ojos. Aunque su cara estaba fija en Paul, sus ojos se movían hacia allí, significaba que no pretendía hacernos daño. El hombre tras el mostrador era en realidad un dependiente asustado. Oímos que la pistola había caído al suelo. Resultó que sus ojos nos estaban indicando que el tipo estaba detrás. Su lenguaje corporal nos decía que el tipo estaba detrás, así que fuimos a la trastienda y lo cogimos. Pillamos a nuestro traficante en la trastienda. Todo duró solo unos segundos. Echando la vista atrás, Sabelli sabe que fue su lectura del lenguaje corporal lo que impidió que disparara al dependiente. Más de la mitad de lo que comunicamos se transmite por los gestos que hacemos y las expresiones de nuestra cara. Los científicos han diseccionado los miles de expresiones que puede mostrar un rostro. El secreto para entender correctamente la cara es aprender a descodificar las expresiones que todos utilizamos. A finales de los años 60, un psicólogo estadounidense, el Dr. Paul Ekman, intentó descubrir si había expresiones faciales universales que cruzaran todas las fronteras culturales. El Dr. Paul Ekman es como el Buda del lenguaje corporal. Ekman es muy importante gracias a un estudio en el que comparaba las emociones en las expresiones faciales de personas de Papúa Nueva Guinea y Japón con las de otras de países occidentales. Su equipo pedía a los voluntarios que pusieran la cara correspondiente a cada emoción y filmaron el resultado. Y Ekman descubrió que existen 7 expresiones universales de emociones en la cara. Felicidad, tristeza, ira, miedo, sorpresa, desdén y asco. Todos las tenemos, con 6 o 106 años, se haya nacido en Irán, Japón o Estados Unidos. Aparecen prácticamente iguales en todas las caras. Pero la investigación facial de Ekman no terminó ahí. Después desarrolló un sistema completo para observar los músculos de la cara, como los movimientos que ocurren entre este músculo y este otro para conseguir una sonrisa. Y después los definió dándonos un alfabeto con el que los científicos pudieran hablar entre ellos y caracterizar exactamente qué movimientos faciales hace la gente. La influencia de la investigación de las expresiones faciales de Ekman puede verse hoy en día. ¿Puedes apagar las luces, por favor? ¿Feliz? ¿Triste? Esto es una demostración del lector de caras. ¿Enfadada? Es lo último en tecnología de reconocimiento facial automatizado. Sorprendida. El lector de caras utiliza las 7 emociones básicas establecidas por Paul Ekman y usa 55 puntos de la cara para clasificarlas. El lector de caras cartografía al instante las complejas interacciones de los músculos de la cara humana. Este gráfico de barras representa el tipo de emoción que aparece en la cara. Cada expresión recibe un valor relacionado con el grado de felicidad, tristeza, ira y demás. Este tipo de tecnología se utiliza actualmente en todo tipo de campos. Por ejemplo, en investigaciones de consumo, cómo reacciona la gente ante diferentes comidas. O en investigaciones de marketing, cómo reacciona la gente a los anuncios. Ahora los sistemas de reconocimiento facial se están instalando en los aeropuertos para mejorar los controles de seguridad. Pero la cara comunica mucho más que las 7 emociones universales.
Ekman identificó más de 3.000 expresiones diferentes que transmiten un significado al que la mayoría de nosotros reaccionaría consciente o inconscientemente. Los políticos actuales son sumamente conscientes de la importancia de la comunicación no verbal y contratan a preparadores para perfeccionar sus gestos. Sin embargo, las nuevas investigaciones sugieren que lo harían mejor si tuvieran más en cuenta las expresiones de la cara. I will be our party's nominee for president of the United States. Thank you, Wisconsin. Todos los candidatos deben intentar ganarse nuestra confianza. Necesitan que creamos que son competentes para el puesto antes de que estemos dispuestos a votarles. Pero, ¿cómo decidimos si son competentes o no? Le pedimos a la Universidad de Georgetown reproducir un revelador experimento que se llevó a cabo en Princeton en 2005. Estudiantes voluntarios tienen que tomar decisiones inmediatas entre parejas de caras que aparecen en una pantalla. La labor de los estudiantes es decidir, a veces en menos de medio segundo, cuál de las dos personas es la más competente. Parece que somos tan sensibles a las expresiones faciales que nos sentimos cómodos haciendo juicios repentinos como estos. Incluso cuando los estudiantes disponen de algunos segundos para elegir, no cambian su decisión inicial. Lo que no saben es que las fotos corresponden a los candidatos al Senado, el Congreso y el Gobierno en 2002 y 2004. ¿Qué tipo de expresiones comunican competencia? Diría que una sonrisa sincera. Siempre una bonita sonrisa. Puede que al no haber sonrisa pensara que no eran tan competentes. ¿Qué otras expresiones influyeron en los estudiantes? Quería a alguien que pareciera auténtico, que no pareciera que había cambiado en nada. El contacto visual. Que te mire los ojos. Creo que he tendido a elegir a los que tenían una cara más estoica. El patrón que resultó de las elecciones de los estudiantes fue interesante. Como ocurrió con el experimento original en Princeton, más del 70% de las caras que prefirieron como más competentes resultaron ser de los elegidos para los cargos. Esto sugiere que el día de las votaciones, la expresión del rostro de un político es un factor importante en nuestra elección. Las personas estamos programadas para entender unas 3.000 expresiones faciales diferentes, pero aún se puede recoger más información de la cara si se posee la habilidad. Hace falta muy buen ojo para reconocer la denominada microexpresión. Las microexpresiones son las que aparecen rápidamente debido al estado emocional sin que dé tiempo a pensar. Puede que estés contando algo alegre y de repente en la cara aparece un gesto muy triste. Solo durante medio segundo y después vuelve a recuperar la alegría. Es muy extraño, pero cuando aparecen demuestran que esa persona está intentando esconder algo. Durante su campaña para gobernador, Arnold Schwarzenegger hizo esta intervención en un mitin. And so what I want to say to you is that yes, that I have behaved badly sometimes. Estaba respondiendo a unas acusaciones de conducta sexual inapropiada. Pero, ¿apoyaban sus expresiones faciales esas palabras de arrepentimiento? Me gusta ver este tipo de vídeos imagen a imagen para poder detectar esas microexpresiones. Offended people, and to those people that are offended, I want to say to them, I'm deeply sorry about that, and I apologize because this is not what I tried to do. Aquí tenemos una expresión como de rabia, un gruñido que aparece por toda su cara.
En un instante, una fracción de segundo. Las microexpresiones pueden durar un cuarto de segundo, lo que nos muestra que está enfadado por tener que disculparse. Está enfadado por haber sido atacado de ese modo. Si lo volvemos a ver a cámara lenta, podemos aislar la microexpresión. Cuando Schwarzenegger abre la boca, los músculos de la nariz se tensan en un gruñido momentáneo. Sin embargo, parece que los votantes no detectaron ese revelador lenguaje corporal. 3 días después, fue elegido gobernador de California. La gente con desenvoltura ante los medios cree que puede engañarnos. Pero sus caras pueden delatarlos. En 2004, la estrella de atletismo Marion Jones dio una conferencia de prensa tras las acusaciones de dopaje. Good morning. First of all, I'd like to thank everybody for coming out today on such short notice. Estaba siendo investigada por la Agencia Antidopaje de Estados Unidos, o USADA. To begin, I wanted the world to have an opportunity to hear from me. JJ Newberry dirige el Instituto de Entrevistas Analíticas de California. Se dedica a enseñar a la gente a identificar las señales delatoras de la cara de una persona que indiquen que puede estar mintiendo. Dice que quiere que sepamos cómo se siente, así que voy a fijarme para ver si expresa cómo se siente. The events of the last several weeks have led me more in sadness than in anger. Me han dado más tristeza que enfado. Pero no muestra tristeza, ni tampoco muestra enfado. Díganme, ¿qué es lo que falta en este vídeo? Si alguien le acusa de algo que no ha hecho, ¿se enfadaría? ¿O estaría triste? Yo estaría cabreadísimo. And I have done all I can do to provide USADA with information that I have knowledge of, because I believe in a drug-free sport. Mientras Newberry observa la interpretación de Jones, busca microexpresiones que entren en conflicto con lo que está diciendo y revelen sus verdaderas emociones. Las cejas suben y se juntan. Las cejas se acercan por el centro como si sintiera miedo, sorpresa y miedo a la vez. Lo que veríamos perfectamente si estuviera diciendo la verdad es un movimiento de las cejas hacia abajo, porque debería estar enfadada. Si la están acusando injustamente, las cejas deberían estar abajo. No debería haber miedo y sorpresa, podrían filtrarse un poco, pero aquí es algo continuo. El miedo y la sorpresa son las emociones dominantes que se están filtrando de modo subconsciente. El miedo y la sorpresa no eran las únicas emociones que escapaban de la cara de Jones. Cuando se sepa la verdad, podré seguir con mi vida. Y justo después aparece esta expresión increíblemente triste. Mira hacia abajo, con una cara literalmente alargada. El breve destello de tristeza de Marion Jones aquí es un clásico ejemplo de lo que los expertos llaman punto conflictivo. Son expresiones faciales que parecen estar reñidas con lo que la persona está diciendo o que no concuerdan con el comportamiento esperado en una situación determinada. Ahí es donde se tiene que buscar más información. Puede significar una mentira, pero también puede otras cosas. ¿Sabemos que es culpabilidad y no otra cosa? En ese momento creo que es muy difícil de decir. Para Newberry, el punto conflictivo más importante es la ausencia de una emoción concreta en la cara de Jones. No es lo que se ve, sino lo que no se ve. Y aquí no se ve una respuesta enfadada. Las palabras de Jones eran desafiantes, pero su cara no lo era en absoluto. Su lenguaje corporal no concordaba con lo que estaba diciendo. 3 años después, todo eso había cambiado. Aquí la tenemos saliendo del tribunal para enfrentarse a los medios de nuevo tras ser declarada culpable de haber mentido bajo juramento a los agentes federales.
is with a great amount of shame that I stand before you and tell you that I have betrayed your trust. Todavía me emociono cuando hablo de ello. Es lo que ocurre cuando la gente es auténtica. Te llevan a su nivel de dolor, a su nivel de enfado o a su nivel de miedo. Y aquí, que por fin está siendo sincera, podemos ver a una Marion Jones mucho más relajada. Este tipo de análisis facial puede aplicarse incluso a gente anónima catapultada a la atención de los medios. I just can't express it enough that we just got to get them home. That's just where they belong, with their mama and daddy. La cara de Susan Smith aparecía en todas las televisiones nacionales a finales de 1994, tras alegar que sus 2 hijos habían sido secuestrados. JJ Newberry vio la intervención de Smith pidiendo que volvieran sanos y salvos. Poco después, admitió que había matado a sus hijos. Para nosotros era obvio antes de que confesara. Cualquiera puede fijarse después en estas imágenes y deducirlo. Nosotros lo hicimos antes. ¿Por qué Newberry estaba tan seguro de la culpabilidad de Smith? Lo primero que apreciamos es que no eran lágrimas reales. Era un llanto falso. I want to say to my babies that your mama loves you so much. Está todo conectado. Ojos, orejas, nariz y garganta. Todo conectado. Cuando uno empieza a llorar, la fisiología toma el control. La nariz se hincha y empieza a gotear. Tú empiezas a tragar y las lágrimas caen. Aquí no vemos nada de eso. La interpretación de Smith está llena de puntos conflictivos. No vemos ningún estrés en la frente. Lo que vemos es que cierra los ojos. Está pensando en lo que va a decir, pensando en lo que hizo. ¿Quién sabe? Solo sé que hay puntos conflictivos. Un punto conflictivo no implica una mentira. Es solo un punto conflictivo, una respuesta emocional que debería decirle al entrevistador que ahonde en ese aspecto de lo que está diciendo. Fíjense ahora en la cara del marido de Smith, David, durante la misma conferencia de prensa. Ask that you continue to pray for me and my wife and for our family. But most of all, that you continue to pray the American public, continue to pray for Michael and Alex. Mientras ella está fingiendo ante las cámaras, la cara de David expresa algo diferente. No hace falta ser un experto en lenguaje corporal para mirar a alguien y notar la emoción que está sintiendo. Sus emociones y sus expresiones faciales son más consecuentes que las de su mujer. Susan Smith no tiene ninguna actividad en la frente, nada, ni una arruga. Su marido, por el contrario, tiene el ceño fruncido y se nota que está sufriendo el estrés. Su mandíbula también está tensa. Está emocionado. Él sí está preocupado, tiene sentimientos. Está mostrando esa emoción. Las pruebas están ahí. Solo tuvimos que abrir los ojos y fijarnos en el lenguaje corporal. El lenguaje corporal son los gestos con los que todos estamos familiarizados. Y las fugaces expresiones faciales de las que a menudo no nos percatamos. Juntos constituyen el 55% de la comunicación humana. Pero un crucial 38% proviene de la voz. Tenemos el tono y el timbre. La velocidad. Y el ritmo. La voz de Barack Obama parece muy natural, pero la mayoría de los políticos trabajan muy duro para conseguir un sonido que impresione a los votantes.
El lenguaje corporal y sobre todo el tono de voz tienen un profundo efecto en cómo nos comunicamos. Normalmente, conforme la gente va subiendo de nivel, va haciéndose más perceptible y es más probable que tenga un preparador. Por eso, al final, la mayoría de los políticos que están en la cima han tenido en cuenta su lenguaje corporal y sobre todo su tono de voz y lo profunda, modulada y lenta que es su voz. Now, I personally think they had ideas, but they were bad ideas. They were bad ideas for America. All of the Las políticas tienen un obstáculo adicional para conquistar a los votantes masculinos. Las investigaciones demuestran que la voz de una mujer afecta a la parte emocional del cerebro del hombre. Por eso piensan automáticamente que las mujeres son muy emocionales cuando hablan. La ex primera ministra británica Margaret Thatcher proporcionó un caso de estudio de la voz para el imitador británico Steve Nallon. Esta es Thatcher en 1960 cuando llegó al Parlamento. Very much so. I've done a good deal of other speaking, but speaking in the House of Commons is quite different. It's a unique experience. It really is because of the... Lo más interesante de Thatcher aquí es que es muy joven, es una treintañera. Y todo el mundo a esa edad tiene un sonido mucho más joven. Llega muy alto, pero con el paso de los años ha ido bajando porque no sonaba muy bien. Sonaba condescendiente, muy alto. Cuanto más alto es el tono, más chillona suena la voz y menos credibilidad se le da. De hecho, es algo muy negativo. Nuestras voces se vuelven ligeramente más graves conforme nos hacemos mayores, pero parece que Thatcher le echó una mano a este proceso. Avancemos hasta el año 1983, justo después de ganar un segundo mandato como primera ministra. I think we shall have to make up our minds about the cabinet very quickly, because otherwise the press will discuss it all for me. Como política, ha aprendido que un sonido agudo no va a ayudarle a ganar las elecciones y que esa, me atrevo a decir, voz ronca y sexy puede hacerlo. Las pruebas eran evidentes, y aunque se suponía que la señora Thatcher estaba siendo entrenada, a menudo su voz natural se reafirmaba. I must say, I can't stand those who carp and criticize when they ought to be congratulating Britain on a magnificent achievement. En este momento de su cargo, aunque la voz era grave y la estaban entrenando para que fuera así, Just wait a little more patiently. After all, not all results are in yet. Cuando se emociona, esa antigua estridencia sigue volviendo. ¡No soporto a... Those who carp and criticize. Si se quiere llegar a ser un político importante, se debe saber cómo pronunciar una buena frase. Conocido como el gran comunicador, el presidente Ronald Reagan era famoso por su habilidad para mover a la multitud con su voz. Mr. Gorbachev, tear down this wall. De los políticos actuales, Barack Obama destaca por su efecto en el público. ¿Cómo lo hace? Thank you, Iowa. You know, they said this day would never come. Obama ha utilizado su voz para que se ajuste a su cuerpo y para conseguir gravedad y una respuesta masiva. La melodía de su voz provoca a la gente. Se unen al ritmo de sus palabras conforme fluyen y se creen parte de ellas. Es un buen truco de oratoria. La cadencia y el ritmo son hipnóticos. Habla marcando el compás. Es un modelo de predicador baptista. Lo que tiene es una resonancia increíble en su voz cuando dice, dijeron.
Es casi como si hubiera una reverberación en la voz. Y además construye la subida de la voz. Aquí empieza abajo, después sube hasta aquí y después hasta aquí. Y luego hace esa larga pausa. Y después deja que el público disfrute. We are one nation. We are one people. And our time for change has come. Es tan poderoso porque lo que hace es que no importe lo que está diciendo. Porque su voz te dice cómo deberías sentirte con lo que dice. Las palabras son irrelevantes. Puede que ni siquiera recuerdes el mensaje cuando te deje de hablar, pero sí que sientes algo muy, muy potente. John McCain tiene un estilo muy diferente. I didn't just tell you what the polls said you wanted to hear. I didn't tell you what I knew to be false. I didn't try to spin you. John McCain utiliza su voz casi totalmente al contrario de como lo hace Barack Obama. Aquí McCain está hablando la noche que ganó las primarias de New Hampshire en 2008. I just talked to the people of New Hampshire. I talked about the country we love. ¿Qué es lo más interesante aquí? Está leyendo su discurso, mantiene la mirada hacia abajo casi todo el rato, así que las palabras son muy importantes para él. Tiene una voz algo nasal. Habla desde la parte de arriba y tiene un poco de acento. Junta mucho las palabras. Parece que estés oyendo a un vendedor de algo o algún técnico. Está diciendo, no soy el presentador de Mr. Slick, no soy una persona que va a cautivarte con el ritmo de mi voz, voy a decirte cómo es. El sonido sencillo de McCain concuerda claramente con las palabras de sus discursos. Hace virtud del hecho de ser tan serio. Tony Blair es otro orador público consumado, un maestro a la hora de juzgar cómo entonar su actuación vocal. And I say to the people of this country, we ran for office as New Labour, we will govern as New Labour. Pero nuestros expertos han identificado al menos un momento en el que su actuación fue casi demasiado perfecta. Es la mañana del 31 de agosto de 1997. Tony Blair acaba de recibir la noticia del fallecimiento de la princesa Diana. Todos los ojos están puestos en él. I feel like everyone else in this country today, utterly devastated. Our thoughts and prayers are with Princess Diana's family. Tony Blair, en esta parte del vídeo, está explotando fantásticamente la pena. No digo que no haya una pena real en este vídeo, pero no creo que la muerte de la princesa Diana le afectara tanto como intenta demostrar aquí. Normalmente su expresión oral es muy rápida, casi como si se tratara de una ametralladora. Y cuando alguien está siendo auténtico, cuando está sintiendo algo verdaderamente, su manera normal de hablar no suele variar tanto. La expresión oral de Blair parece estudiadamente lenta. Sons, the two boys. Our hearts go out to them. Se puede oír cómo a veces respira profundamente. Hace que su voz sea algo menos poderosa, más triste. Utiliza muchas pausas. Y puedes ver cómo se prepara para actuar. We are today a nation in Britain in a state of shock. Y después hace la declaración. Y la voz no suena natural. She was the people's princess. And that's how she will stay, how she will remain. Y puede verse también como traga profundamente, por la tristeza también. Como el resto de aspectos de nuestro lenguaje corporal, nuestra voz puede ser difícil de controlar. Puede delatarnos, sobre todo cuando estemos bajo presión.
La víspera de las decisivas primarias de New Hampshire de 2008, a Hillary Clinton le formularon una pregunta por la que mucha gente cree que cambió el rumbo de la contienda. As a woman, I know it's hard to get out of the house and to get ready. And my question is very personal. How do you do it? I couldn't do it if I just didn't, passionately believe it was the right thing to do. Y de repente, el tono de voz de Hillary cambió. I have so many opportunities from this country. I just don't want to see us fall backwards. Muchos comentaristas creen que este momento ayudó a que el voto fuera a su favor. Pero la emoción que salía de su voz, ¿fue real o falsa? It's not just political, it's not just public. I see what's happening. And we have to reverse it. And some people think elections are a game. They think it's like who's up or who's down. It's about our country. It's about our kids' futures. And it's really about all of us together. Esto es difícil porque en ese punto de la campaña se le había acusado varias veces de ser un poco dura, un poco fría. Era como si estuviera obligada a demostrar que era una mujer y que debía mostrar alguna emoción. And some people think elections are a game. They think it's like who's up or who's down. It's about our country. Su voz se hace más queda e incluso se quiebra en la palabra elecciones. Su voz empieza a venirse abajo. Si escuchan su voz, si se centran en ella, puede oírse cómo se quiebra conforme va hablando. Muchos políticos lo han practicado hasta sabérselo de memoria. En este caso suena real. Aunque otros no están tan seguros. It's about our country. It's about our kids' futures. Si estuviera siendo cínico y le hubiera enseñado a Hillary a llorar en algún momento, este sería el ideal. El lenguaje corporal es un paquete. Los gestos, las expresiones faciales y el sonido de la voz. Pero, ¿y si quitamos las pistas visuales? ¿Seríamos igual de buenos descodificando los mensajes secretos de la voz? Hemos ideado un experimento para descubrirlo. Estos alumnos de la Universidad de Georgetown están escuchando dos archivos de audio. Lo único que saben es que las dos grabaciones son de unos padres afligidos hablando de la desaparición de sus hijos ante la prensa. El primero es Mark Langsford, en marzo de 2005 en Florida, hablando con reporteros sobre la búsqueda de su hija Jessica. Llevaba desaparecida casi 3 semanas. I have confidence in my sheriff's department, and I truly believe in my heart that my daughter is coming home. I just don't know when. Sometimes it's a little hard to swallow, but you just swallow it and you keep searching because that's what she wants me to do. Por desgracia, la búsqueda de Langsford sería en vano. Pocos días después, se descubrió que su hija había sido asesinada por un hombre de la zona. La siguiente es una grabación de Susan Smith, en Carolina del Sur, cuyos 2 hijos han sido supuestamente secuestrados. Can't express how much they are wanting back home, how much. Este emotivo llamamiento público ocurrió en noviembre de 1994, 10 días después de la desaparición de sus hijos. We love them, we miss them. They are our hearts. Poco después, ese mismo día, confesaría que los había asesinado. Mientras los estudiantes escuchan, sus reacciones fisiológicas están siendo registradas. Se está tomando mediciones de su ritmo cardíaco y del sudor. Privados de cualquier pista visual, ¿cuál es su impresión de las 2 grabaciones? Parece que la madre de la segunda grabación sonaba muy desesperada. Podías oír que quería realmente que sus hijos volvieran a casa. Para la mayoría de los estudiantes, la voz de Smith suena muy convincente. ¿Qué pasa con la de Langsford? Estaba claro que también echa de menos a su hija, pero no está tan
comprometido. Y parece que está bastante controlado hasta el final, cuando parece que se le quiebra un poco la voz. 8 de los 10 estudiantes no identificaron nada en la voz de Smith que sugiriera que estaba ocultando algo. Esto demuestra que a la mayoría de la gente le resulta difícil decir si alguien miente solo por la voz. Pero 2 estudiantes sí detectaron que había algo que no sonaba verdadero. No parecía que la mujer estuviera hablando de sus propios hijos, sino de los de otra persona. Sentí que sus emociones parecían algo más forzadas que las del hombre. Comparando los dos, creo que el hombre fue algo más sincero en su reacción. La información fisiológica de estas 2 estudiantes revela que sus cuerpos percibían algo en la voz de Smith. Ahora una nueva tecnología está intentando identificar los sutiles cambios que ocurren en nuestra voz cuando mentimos. ¿Podría ser la clave para detectar engaños? Ahora es posible analizar una grabación con cierta precisión científica. Esta grabación corresponde a Lee Harvey Oswald, que fue arrestado poco después de que dispararan al presidente Kennedy. Lynn Robbins, directora ejecutiva de Voice Analysis Technologies, está evaluando la voz de Oswald con una herramienta de investigación utilizada por más de 70 fuerzas policiales y agencias federales. Se llama Análisis de las capas de la voz, o LVA. El cerebro se comunica con la laringe. Es algo que no puedes controlar. Con esta tecnología, es difícil saber cómo vencerla. Nunca serías capaz de saber engañarla. Mientras hablamos y pensamos en lo que estamos diciendo, nuestro cerebro le envía mensajes a nuestra laringe, que varía constantemente el sonido que produce nuestra voz. El análisis de las capas de la voz evalúa estas sutiles variaciones de audio y las clasifica en diferentes categorías de actividad mental emocional como inexacto o probablemente falso. Mientras Lee Harvey Oswald habla, las diferentes categorías de actividad mental que identifica el análisis de las capas de la voz están dando valores numéricos que aparecen en la parte derecha de la pantalla. Los números lo significan todo. Cuanto más alto es el número en algunos valores, más probabilidades hay de que no esté siendo sincero. Fíjense en lo que ocurre en la lectura de salida cuando le formulan la siguiente pregunta. No, I have not been charged with that. In fact, nobody has said that to me yet. The first thing I heard about was when the newspaper reporters in the hall asked me that question. La cifra tan alta que aparece en la categoría de probablemente falso sugiere que en ese momento era bastante probable que Oswald estuviera mintiendo. Nobody has told me anything except that I'm accused of murdering a policeman. I know nothing more than that, and I do request someone to come forward. Esa afirmación es falsa. No sé nada más que eso. Sí sabía lo que estaba pasando. Parece que sí lo sabía, porque toda su afirmación es inexacta y falsa. Obviamente, Robbins está analizando a alguien que se encontraba en una situación estresante y cuya voz era más probable que mostrara señales de estar mintiendo. Pero ¿podría esta tecnología recoger señales de engaño de alguien que no estuviera bajo estrés? La experta en lenguaje corporal, Janine Driver, será el conejillo de Indias y responderá a Robbins una serie de preguntas personales. Tengo 2 hermanas, las 2 tienen hijos. Yo viví con Kaylin durante un año. Todas son respuestas sinceras hasta que llegan al tema de la elección de universidad. Dime cuál es la universidad estatal más alejada de Waltham, Massachusetts. Y era North Adams. No me importaba dónde estuviera. Podría haber sido en Virginia y hubiera ido de todas formas. Sí que te importaba. ¿Ah, sí? Sí, sí que te importaba dónde estuviera. El LVA ha identificado una afirmación falsa de Janine. Como con Lee Harvey Oswald, ha identificado un cambio revelador en la voz.
Yo prefiero la montaña a la playa. ¿Por qué te resulta tan estresante? ¿Pone que es estresante? Me dan pánico los tiburones. Nunca voy a nadar al mar. Siento que sus mandíbulas me van a atrapar. Nunca dejo que me cubra por encima de los tobillos cuando voy a la playa. Puedo ver hasta mi lenguaje corporal. Me froto las manos. Ahora ha aparecido una lectura de estrés. Y el gesto de Janine, cogiéndose las manos, confirma el estrés en su voz. Parece que esta tecnología sí que detecta lo que estamos sintiendo. Le damos mucha importancia a las palabras que dice la gente. Pero recuerden que el 93% de la comunicación humana se emite a través del lenguaje corporal. Cuando existe un conflicto entre las palabras y el lenguaje corporal, confíen siempre en el lenguaje corporal. Si consigue leer el lenguaje corporal con precisión, verá el mundo con otros ojos. El secreto de un famoso expuesto por un gesto desprevenido. Un mentiroso desenmascarado por su cara. Una lucha de poder escondida bajo una falsa cordialidad. Y cuando un político intente convencer a un público con palabras encantadoras, presione la tecla de grabar. Rebobine y eche otro vistazo.